Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre este tema que estamos últimamente publicando en el canal, que es el uso de la inteligencia artificial, como es el caso de ChatGPT. Y vamos a ver una nueva extensión que está disponible para tanto para Google, Google Hoja de Cálculo y Google Doc. Te voy a explicar cómo es. Lo primero que vamos a hacer es irnos a extensiones, irnos a complementos y descargar complementos. Voy a ponerle aquí GPT o GPT. Nos van a salir varias opciones. Yo le voy a decir que quiero instalar GPT for Google Sheet and Docs. Hacemos un clic, le decimos instalar, continuar. Pide que utilicemos la cuenta con la que nos vamos a vincular la extensión, y podemos ver que dice que aquí en extensiones pues ya debe aparecer la función tanto en Google Doc como en Google Hoja de Cálculo. Aquí nos dice que hagamos unos ajustes adicionales, completar la configuración adicional ahora, le hacemos un clic. Aquí nos dice que tenemos que relacionar un API con nuestra cuenta y nos está diciendo que seleccionemos el API. Eso quiere decir que aquí voy a cerrar, vamos a extensiones y vamos a ver que aquí ya tenemos. Entonces lo que nos dice es que primero seleccionemos el API. Eso va a permitir unir nuestra hoja de cálculo con la extensión directa de OpenAI con nuestra cuenta. Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la página de OpenAI, entrar a la cuenta. Aquí, como podemos ver, dice View API Case. Entonces voy a hacerle un clic aquí. Le voy a crear la nueva clave y ya la tengo. La voy a copiar, decir OK, y ahora sí voy a pegarla aquí. Le voy a hacer un clic en chequear. Eso va a conectar mi cuenta de Google con mi cuenta en OpenAI. Le voy a decir, aquí ya me dice que es válida. Le digo Save y listo. Ya tenemos la extensión conectada. Le vamos a decir que queremos activar las funciones. Aquí me dice que ya se han activado las funciones de ChatGPT. Y por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo funciona esto? Vamos a empezar utilizando las funciones dentro de la hoja de cálculo. Vamos a comenzar con las fórmulas condicional, que son las que normalmente generan más problemas al momento de utilizar fórmulas dentro de las hojas de cálculo. Por ejemplo, yo voy a colocar un valor aquí y en la celda de lado le vamos a pedir que nos calcule el 10% de ese valor siempre y cuando ese valor sea mayor a 100. Si no es así, le vamos a decir que nos coloque un 0. Vamos a comenzar con el igual. Voy a escribir GPT porque vamos solamente a calcular o vamos a escribir una función directamente de una celda. Me dice el prompt es la pregunta, la cual tiene que ser muy clara y específica. Recordemos que le estamos hablando a una inteligencia artificial que todavía no es 100% o no reconoce el 100% del lenguaje natural. Entonces hay que tratar de acoplarnos un poco a la forma de cómo le explicamos lo que queremos. Yo le voy a colocar calcular el 10% del valor si es mayor o igual a 100. Caso contrario, colocar o escribir un 0. Cierro las doble comillas y con eso terminamos la instrucción. Luego pongo un punto y coma y le indico el valor. En este caso señalo o selecciono la celda donde voy a hacer el cálculo. Cierro paréntesis, le doy un enter y como acabamos de ver, pues nos acaba de calcular el valor que es el 10%. Vamos a probar si le escribo un valor menor a 100 y como podemos ver nos dice que es 0. Y dentro de la hoja de cálculo, dentro de la celda, como podemos ver, estamos utilizando la función que le acabamos de escribir. Ok, ahora vamos a hacer otra prueba similar con una función condicional. Realmente lo que aquí utilizaríamos es la función sí, pero la estamos utilizando y la estamos reemplazando por la función que nos da ChatGPT. Voy a escribir nuevamente la misma función, con la diferencia que ahora vamos a utilizar la opción que dice GPT-LIS.
la cual está hecha para que cuando escribas la fórmula la puedas arrastrar y copiar sin ningún problema o error. En este caso vamos solamente a agregar la celda y voy a cerrar. Es similar a la función que hicimos arriba, le estoy preguntando lo mismo, pero esta vez la voy a arrastrar y la voy a copiar. Y como podemos ver, nos acaba de hacer el cálculo preciso. Vamos a probar ahora otro tipo de funciones, como es el caso de las funciones estadísticas. Por ejemplo, yo le voy a decir aquí a ChatGPT que quiero contar la cantidad de celdas del rango superior. Esa es mi instrucción que va entre comillas. Voy a marcar el rango de celdas, cierro paréntesis, le doy un enter y me dice que tengo 4 celdas. Si yo borro uno de los datos, me dice que tengo 3 celdas con datos, pues, ¿no? Ahora supongamos que tenemos estos datos de aquí y yo quiero contar solamente las celdas que son mayores a 100. Le pongo igual, le digo GPT. Vamos a hacer la pregunta, contar celdas mayores a 100, cierro la doble comilla, punto y coma para dar el valor que en este caso sería el rango de las celdas, cierro paréntesis y me dice que tengo 3. Ok, entonces así podríamos ir aplicando diferentes funciones. Recuerden que es muy importante la forma como describes lo que necesitas pedirle. Si no obtienes el resultado, pues te comento que yo también he tenido que probar varias veces para que me dé el resultado correcto. Eso es con la parte de ChatGPT para la hoja de cálculo. Ahora vamos a irnos con la parte de los documentos. Voy a crear un nuevo documento en blanco y aquí me voy a ir a extensiones, me voy a ir a la opción de GPT y aquí me dice que abra el sidebar y se va a abrir un panel en el lado derecho. Y en este panel voy a escribir lo que quiero pedirle que me escriba, me genere. Y tenemos que hacerlo así mismo utilizando la función. Le voy a decir GPT, abro paréntesis y escribo y le digo, por ejemplo, que escriba un eslogan para una heladería. Cierro la doble comilla, coma, y le vamos a poner un submit. Y aquí me acaba de escribir la instrucción y me dice delicia helada para todos los sabores. Me acaba de escribir un eslogan de la heladería. Y esta vez le voy a pedir, así mismo entre doble comillas, que me escriba un resumen de 200 palabras sobre la transformación digital. Coma 1, le hago un clic en Submit, esperamos unos segundos y nos acaba de generar el contenido que le acabo de pedir. Entonces, de esta manera debes o puedes hacer que ChatGPT te genere texto directamente dentro de la hoja o dentro del documento. Te vuelvo a repetir, siempre tienes que indicarle de manera correcta cómo escribirlo. Acá abajo estos son parámetros que el programa te da, no deberías toparlo. La verdad que no quiero profundizar en cada uno de estos. Lo que sé que DaVinci 3 es el generador o el modelo de lenguaje más avanzado que tiene. El número 1 que le estábamos poniendo aquí, como tú ves, te dice que es el 1 es la temperatura para mayor creatividad. Así que eso es lo que hemos estado haciendo acá. Ya de aquí tocaría simplemente probar y ver qué resultados te da y ser un poco creativo en la utilización de estas dos herramientas. Tanto la hoja de cálculo con su función de GPT y también el documento. Ok, esto era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, que lo puedas utilizar. Déjame tus comentarios. Gracias por estar aquí. Si te gustó el video, déjame un like. Si te suscribes, mucho mejor. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias y chao, chao.